Hola familia, bienvenidos a nuestro canal, donde las historias más increíbles cobran vida. Hoy nos vamos a sumergir en una de las leyendas más épicas de todos los tiempos, una que nos enseña que el tamaño no siempre define la fuerza, y que la fe puede mover montañas. ¿Listos para viajar en el tiempo? Abróchense los cinturones, porque vamos a conocer el origen de una batalla que cambiaría la historia de David y Goliat. Nuestra aventura comienza en un antiguo campo de batalla, en el valle de Ela. Imaginen la escena. A un lado, el ejército de los filisteos, una fuerza temible y bien armada, acampando en una colina. Al otro lado, en la colina de enfrente, se encuentran los israelitas, liderados por su rey, Saúl. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Durante 40 días, el aire estuvo cargado de miedo y expectación. ¿Y por qué tanto miedo? Porque cada mañana, al salir el sol, y cada tarde, al ponerse, una figura colosal emergía del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, de la ciudad de Gat. No era un soldado cualquiera, era un gigante. La Biblia lo describe con una altura de casi 3 metros. Su armadura de bronce pesaba más de 50 kilos, y la punta de su lanza era como una viga de tejedor. Era, en pocas palabras, una máquina de guerra andante, la personificación de la fuerza bruta. Cada día, la misma escena se repetía. Goliat avanzaba hasta el centro del valle, su vozarrón retumbando entre las colinas. Lanzaba un desafío que helaba la sangre de los israelitas. ¿Por qué tienen que luchar ejércitos enteros? Elijan a un hombre. Que uno de sus campeones venga a luchar contra mí. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Denme un hombre para que luchemos. Imaginen el terror. Ningún soldado israelita, ni siquiera el rey Saúl, que era conocido por su valentía, se atrevía a aceptar. El miedo los tenía paralizados. El desafío de Goliat no era solo una provocación militar, era un ataque directo a su honor, a su fe y a su moral. Durante 40 largos días, el gigante se burló, y el ejército de Israel solo pudo escuchar, temblando de impotencia. La situación parecía desesperada. Nadie creía que fuera posible vencer a semejante coloso. Mientras todo esto ocurría, lejos del campo de batalla, en la tranquila ciudad de Belén, vivía un joven llamado David. Él era el menor de los 8 hijos de Isaí. No era un guerrero, sino un pastor. Pasaba sus días cuidando las ovejas de su familia, bajo el sol y las estrellas. Su mundo no era de espadas y escudos, sino de ondas, callados y la música de su arpa. David tenía un corazón puro y una fe inquebrantable. Mientras sus hermanos mayores estaban en el frente de batalla, él cumplía con su humilde deber. Un día, su padre, Isaí, lo llamó. Estaba preocupado por sus 3 hijos mayores, que servían en el ejército del rey Saúl. Le dijo a David: «Hijo mío, toma esta comida, este grano tostado, y estos 10 panes, y llévaselos a tus hermanos al campamento. Y lleva también estos 10 quesos para el comandante de su unidad. Averigua cómo están y tráeme noticias de ellos». David, siempre obediente, se levantó temprano al día siguiente, dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y emprendió el viaje hacia el valle de Ela. Cuando David llegó al campamento israelita, el ambiente era caótico. El ejército estaba formándose para la batalla y lanzando gritos de guerra, pero se notaba el miedo subyacente. Justo en ese momento, mientras hablaba con sus hermanos, el campeón filisteo, Goliat, salió de sus filas y repitió su desafío habitual. David lo escuchó con sus propios oídos. Vio cómo los soldados israelitas retrocedían, llenos de pánico, al ver al gigante. David no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Sintió una indignación profunda. Se giró hacia los soldados que estaban cerca y preguntó: ¿qué le darán al hombre que derrote a este filisteo y le quite esta deshonra a Israel?
¿Quién es este hombre para que se atreva a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Para David, esto no era solo una pelea entre dos hombres, era un insulto directo a su fe y a su pueblo. Los soldados le contaron que el rey Saúl había prometido grandes riquezas, la mano de su hija en matrimonio, y eximir de impuestos a la familia del que venciera a Goliat. Pero a David no le movían las recompensas, le movía el honor. Su hermano mayor, Eliab, al oírlo hablar así, se enfadó mucho con él. Lo regañó diciéndole: «¿Qué haces aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Solo has venido para ver la batalla». Pero David, con calma, respondió: «¿Y ahora qué he hecho? No puedo ni siquiera hacer una pregunta». No se dejó intimidar por el enfado de su hermano. Su convicción era más fuerte. Siguió preguntando a otros soldados, y sus palabras, llenas de una valentía inusual, empezaron a extenderse por todo el campamento. No tardaron en llegar a oídos del mismísimo rey Saúl. El rey Saúl, intrigado y desesperado por encontrar una solución, mandó a llamar a David. Cuando el joven pastor se presentó ante él, le dijo con una seguridad asombrosa: «Que nadie se desanime por culpa de este filisteo. Tu siervo irá y luchará contra él». Saúl lo miró, probablemente con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Vio a un muchacho, casi un niño, sin experiencia en la guerra, ofreciéndose para enfrentar a un guerrero gigante y experimentado. Saúl le respondió con la lógica de un militar: «No puedes ir contra ese filisteo para pelear con él. Tú eres apenas un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud». Saúl estaba tratando de protegerlo, de hacerle ver la realidad de la situación. La oferta de David, aunque valiente, parecía un suicidio. Era impensable que un pastorcillo pudiera tener la más mínima oportunidad contra Goliat. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. David no se basaba en su propia fuerza, sino en su experiencia y, sobre todo, en su fe. Le contó al rey: «Tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, lo agarraba por la melena y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente». David continuó, con una fe que resonaba en cada palabra: «El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo». Su confianza no estaba en una armadura o en una espada, sino en una fuerza mucho mayor. El rey Saúl, al escuchar esto, se quedó sin palabras. Quizás vio en los ojos de David algo que no había visto en ninguno de sus soldados: una fe pura y una valentía que no nacía del orgullo, sino de la convicción. Finalmente, Saúl cedió. Le dijo a David: «Ve, y que el Señor esté contigo». Un intento por ayudarlo, Saúl vistió a David con su propia armadura. Le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza. David se ciñó la espada de Saúl sobre su ropa e intentó caminar, pero no podía. Nunca había usado algo así. Se sentía torpe, pesado e incómodo. Entonces David se quitó todo. Le dijo al rey: «No puedo caminar con esto, porque no estoy acostumbrado». Y aquí vemos la sabiduría del joven. Sabía que no podía ganar la batalla imitando a otros o usando herramientas que no eran suyas. Tenía que ser él mismo y confiar en lo que conocía. Y aquí, queridos amigos, es donde dejamos nuestra historia por hoy. Con David, un joven pastor, de pie, habiendo rechazado la armadura del rey. Armado solo con su cayado de pastor, su honda y una fe inmensa. Se dirige hacia el arroyo para escoger 5 piedras lisas. El momento de la verdad se acerca. No buscaba una espada mágica ni un escudo encantado. Sus ojos recorrieron el lecho del río, buscando las armas perfectas para él. Se agachó y,
Con la paciencia de un pastor que conoce cada piedra de su campo, seleccionó 5 piedras lisas, pulidas por el agua durante años. Cada una encajaba perfectamente en la palma de su mano. Eran pequeñas, sí, pero en las manos correctas, eran letales. Las guardó cuidadosamente en su zurrón, la bolsa de pastor que siempre llevaba consigo. Tomó su cayado en una mano y su honda en la otra. Esa honda, un simple trozo de cuero, había sido su compañera desde niño. Con ella había protegido a sus ovejas de lobos y leones. Conocía su peso, su equilibrio, la tensión exacta para lanzar una piedra a una velocidad increíble. Con sus 5 piedras y su fe, comenzó a caminar hacia el campo de batalla. Al otro lado del valle, Goliat lo vio acercarse. El gigante soltó una carcajada que retumbó como un trueno. ¿Soy acaso un perro?, rugió, para que vengas a mí con palos y piedras. Su voz estaba cargada de desprecio. Miró al joven David, con sus mejillas sonrosadas y su aspecto de pastor, y lo vio como un insulto. Acércate, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. La amenaza resonó, y el ejército de Israel contuvo la respiración, aterrorizado. Pero David no retrocedió, no tembló. Con una voz clara y fuerte que sorprendió a todos, David respondió: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El contraste era total. El gigante, confiando en su armadura de bronce y su fuerza bruta. El muchacho, confiando en un poder invisible pero absoluto. Hoy mismo, continuó David, el Señor te entregará en mis manos, y toda esta asamblea sabrá que no es con espada ni con lanza como salva el Señor, porque la batalla es del Señor. Dicho esto, la charla terminó. Goliat, enfurecido por la audacia del muchacho, comenzó a avanzar, cada paso haciendo temblar la tierra. David no esperó. Hizo algo que nadie esperaba. Corrió. Corrió directamente hacia el gigante. Mientras corría, con una fluidez asombrosa, metió la mano en su zurrón. Sacó una de sus 5 piedras lisas y la colocó en la honda. Empezó a girarla sobre su cabeza, más y más rápido. El aire silbaba con el movimiento. Goliat levantó su enorme escudo, preparándose para el impacto de una piedra insignificante. Pero David no apuntó al escudo. Con una precisión nacida de miles de horas de práctica, David soltó un extremo de la honda, en el momento exacto. La piedra salió disparada como un proyectil. No era una simple piedra. Era un misil guiado por la fe y la habilidad. Voló por el aire, recta y certera, hacia el único punto vulnerable del gigante. El pequeño espacio en su frente, entre el casco y los ojos. Goliat ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La piedra impactó con una fuerza tremenda, hundiéndose en su frente. Los ojos del gigante se pusieron en blanco. Por un instante, se quedó inmóvil, como una estatua de bronce que de repente había perdido el equilibrio. Luego, con un estruendo que silenció a ambos ejércitos, Goliat se desplomó. Cayó de bruces, su enorme cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo y definitivo. El campeón de los filisteos, el terror de Israel, yacía inerte en el polvo. Un silencio sepulcral se apoderó del valle. Nadie podía creer lo que acababa de ver. Luego, David corrió hacia el gigante caído. No tenía espada propia, así que desenvainó la enorme espada de Goliat de su propia vaina. Con un movimiento decidido, usó el arma del gigante para asegurarse de que la amenaza había terminado para siempre. Cuando los filisteos vieron a su campeón derrotado, el pánico se apoderó de ellos. Arrojaron sus armas y corrieron, huyendo despavoridos. El ejército de Israel, que momentos antes estaba paralizado por el miedo, lanzó un grito de victoria y persiguió a sus enemigos en retirada. Ese día, un joven pastor, armado solo con una honda, 5 piedras y una fe inmensa,
demostró al mundo entero que el tamaño y la fuerza no siempre ganan la batalla. A veces, el coraje, la habilidad y la confianza en algo más grande que uno mismo pueden derribar a los gigantes más aterradores. La historia de David no es solo sobre una pelea. Es sobre encontrar la fuerza en los lugares más inesperados y tener el valor de enfrentar nuestros propios gigantes, sin importar cuán grandes parezcan. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo video.